Bueno, pues esta tarde, en este contexto del proyecto de investigación, educación en bioética y deliberación democrática, al que estamos dedicando las sesiones del seminario de este año, tenemos a Marcos Alonso, que es uno de los miembros del equipo de investigación de este proyecto, que bueno, nos va a hablar de un tema como mínimo bastante novedoso y yo creo que retador en un cierto sentido, ¿no? Que es el tema de la gamificación y cómo esto pues, lo podemos utilizar en bioética. Marcos es profesor ayudante doctor en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Medicina, así que somos compañeros de departamento. Y, y bueno, entre su recorrido, pues me gustaría mencionar que es un experto en la perspectiva orteguiana sobre la técnica y también ha dedicado esfuerzos interesantes a cuestiones relacionadas con el mejoramiento humano, este tema, digamos, del posthumanismo, ¿no? Transhumanismo, que tanto se discute hoy en día. Así que, bueno, trabaja temas, yo diría que algunos como muy clásicos y otros pues de última generación, ¿no? Así que, bueno, pues desde su perspectiva nos va a comentar ahora esta cuestión de la gamificación en bioética. Muchísimas gracias, Marcos, por animarte a contarnos esta cuestión y tienes la palabra. Bueno, pues muchas gracias, Lidia, por la introducción, por darme la oportunidad de hablar aquí y, bueno, sobre todo muchas gracias a los asistentes virtuales. Efectivamente voy a hablar de la gamificación. Enseguida vamos a tocar algunas definiciones, hablar sobre la historia de esta corriente. Lo primero que quería decir, un poco aclarando también mi postura o cómo yo creo que me posiciono respecto a la gamificación, yo obviamente voy a reivindicarlo en gran medida, pero con cierta moderación. Tampoco yo quiero que nadie piense que soy ningún fanático. De hecho, tampoco lo he usado tanto. En realidad lo habré usado 2 o 3 veces y además de una manera así, pues yo diría que en un sentido como atmosférico, casi con dosis vitamínicas, que yo creo, como voy a defender, que es lo mejor, porque además es algo que hay que calibrar muy bien en dependencia de la asignatura, del contenido, de los alumnos, del tipo de alumno, pero luego de los alumnos concretos. Entonces, bueno, quería hacer esta acotación primera para que tampoco parezca que a lo mejor estoy vendiendo la mula ciega, como a veces pasa con estas cosas, con estas grandes revoluciones educativas, que siempre parece que va a ser, pues en fin, que de repente los alumnos van a cambiar, van a ser estupendos y el profesor también va a ser magnífico y todos los problemas de la educación y dificultades se van a solucionar y no es ninguna panacea ni pretende serlo. Al menos yo creo que no hay que entenderlo así. Además, como también le comenté a Lidia hace unas semanas, yo llegué a este tema un poco por casualidad. Esto fue, bueno, por casualidad y no casualidad, como casi siempre en la vida. Casualidad porque yo primero pues, investigué, me informé un poco sobre esto a propósito de un curso que tuve que dar cuando estaba de profesor en Ecuador, que me encargaron de una semana para otra. Y digo una semana para otra, a lo mejor fue de 2 días antes de que tuviera que darlo. Entonces, bueno, fue algo muy abrupto y bueno, menos mal que no me pidieron hablar, yo qué sé, de la institución de la tortura en la Baja Edad Media, algo así, porque en la universidad que estaba, como era la persona de humanidades, pues tenía que saber todo sobre humanidades. Entonces, en fin, me encargaron esto, que tampoco me resultó tan difícil, pero me podían haber encargado cualquier cosa. Entonces, bueno, tiene un componente de casualidad, mi conexión con este tema de la gamificación, pero hay otro que no es casual, que tiene que ver con mi amor por los juegos. Yo soy un apasionado de los juegos, me gusta mucho jugar a todo tipo de juegos y el que más el ajedrez, ¿no? Yo he dedicado casi la mitad de mi vida al ajedrez, incluso en términos educativos, de lo que se conoce como ajedrez educativo. Organicé 2 cursos en la Universidad Menéndez Pelayo con ayuda del profesor Agustín Domingo Moratalla y otros profesores, ¿no? Y otras personas expertas en este ámbito que también participaron. Y sobre todo, para mí, el ajedrez, los juegos, pero sobre todo el ajedrez, en mi experiencia personal, me dio esta muestra de lo que era una suerte, como luego voy a hablar, de este momento de flujo, ¿no? De flow, que es algo que yo creo que todos hemos experimentado con distintas actividades, pero que el juego de alguna manera muestra paradigmáticamente de estar sumergido en la actividad
Y no solo en la actividad, no solo cuando juegas, que por eso el ajedrez para mí es quizás el mejor ejemplo, sino también cuando estudias. Yo estudiaba ajedrez, me pasaba, pues no sé, muchísimo más tiempo estudiando ajedrez que jugando ajedrez, y me gustaba incluso más. Yo disfrutaba incluso más estudiando ajedrez que jugando ajedrez. En fin, esto tiene que ver también con mi personalidad, con la naturaleza del ajedrez. Es muy absorbente y muchas personas también lo han experimentado así. Es difícil que eso se reproduzca en ningún nivel educativo como tal, pero bueno, simplemente era para mencionar pues bueno, mi historia, de dónde vengo, porque también les voy a hablar un poco de esto hoy. Una última advertencia inicial y enseguida ya pongo el PowerPoint para tener al menos esa referencia visual que siempre es útil, ver algunas fotos, espero que divertidas. Una advertencia inicial es que, bueno, que ya he hecho varias advertencias antes, pero sobre todo quiero enfatizar que tal y como yo entiendo la gamificación, como se entiende la gamificación y todo lo que rodea esto, luego vamos a distinguir un poco entre el aprendizaje basado en juegos y la gamificación, los serious games, los juegos en serio podríamos traducir, que son algo relacionado pero no exactamente lo mismo. Bueno, todo esto no supone, no debería suponer una infantilización de los alumnos, que en muchos casos ya vienen bastante infantilizados. Yo creo que nunca hay que dejar de lado, siempre hay que ser consciente de que estudiar, y más en el nivel universitario, pero bueno, en todos los niveles, requiere sacrificio, requiere esfuerzo, requiere concentración, interés, atención, una tensión y, bueno, incluso una fricción, una suerte de sufrimiento a veces también. Pero en el fondo, y es un poco lo que también hoy quiero comentar y quiero que también discutamos, es que esto es lo que sucede con los juegos, ¿no? Yo creo que muchas veces no nos damos cuenta, pero este sacrificio, esta concentración, esta seriedad, que es un poco también lo primero que voy a comentar, es algo que vemos en el juego. A veces nos tomamos los juegos más en serio que la mayoría de actividades de nuestra vida. Entonces, bueno, esta es una cuestión que quería advertir, pero que también quería problematizar casi desde el principio. Pero, en fin, vamos a seguir el PowerPoint y así seguro que vamos pues encauzando todo un poco más. Vale, vamos con la primera pregunta. ¿Quién es este personaje de aquí? ¿Quién es el que está representado en este dibujo? A ver quién lo adivina. Bueno, les pongo otra imagen para facilitar las cosas. Es una pregunta retórica, ¿eh? Madre mía, qué alumnos tan poco participativos. Este es el ejemplo de cuando la gamificación fracasa. Pero no es porque no queramos jugar, es porque no sabemos quién es. Confucio, Confucio. Muy bien, Confucio, gracias, Tom. Sube nota, no sube nota luego. Bueno, luego vas a ver que hay premios, como todo. Bueno. Esta es una de las ideas de la gamificación. Muy bien, Confucio, efectivamente, es este sabio chino, hoy diríamos chino, que bueno, yo al poner esta imagen lo he investigado medio minuto en la Wikipedia. Yo no, claro, no me daba cuenta, no me hacía la idea de que en la época de Confucio, ¿no? Alrededor del siglo VI antes de Cristo, pues claro, China no era China, era una serie de reinos muy enfrentados. De hecho, Confucio pues fue uno de los que abogó por esta unificación. Bueno, muy interesante como siempre la historia, no nos vamos a detener. Les pongo esta imagen y hago esta pregunta para que vean lo sencillo que es la gamificación y ver que es que todos, seguramente todos los que han dado clase alguna vez en su vida, se han implicado en algún tipo de gamificación trivial como esta, ¿no? De hacer una pregunta, de mostrar una imagen. Esto ya es gamificación y ya supone crear esa tensión, interesar al alumno, que empieza a pensar no solamente en la pregunta en sí, sino cuál es el significado, por qué de repente el profesor pone esta imagen, cómo se relaciona con el tema de lo que vamos a hablar. Les pongo esta imagen para, a continuación, transmitir esta idea, obviamente, de Confucio, de este sabio asiático. Esta frase, que seguramente hayan escuchado alguna vez, dice: dime algo y lo olvidaré. Enséñame algo y lo recordaré. Hazme partícipe de algo y lo aprenderé. Y esta es una de las ideas, no sé si quizás la idea fundamental de la gamificación, la importancia que tiene la involucración, el implicar al alumno, el que se sienta realmente sumergido en la actividad de aprendizaje. Bueno, vamos a ir con otro
reto, bueno, ya encuadrado en esta reivindicación del juego, no me voy a detener mucho porque si no al final casi nos quedamos en estas cuestiones preliminares, juegos filosóficos también y no avanzamos, pero les quiero poner otro reto. ¿De quién es esta frase? No conozco otro modo de tratar las grandes tareas que el juego. Adelántense que como Tomás gane va a tener ya la competición demasiado favorable. Mira que lo digo, mira que lo digo. Esta no es tan fácil, ¿eh? Yo asumo mi ignorancia, no tengo respuesta. A ver, voy a dar una pista. Siglo XIX. Autor Y llevaba bigote. famoso por su bigote. Es Nietzsche. Nietzsche, muy bien. Exactamente, Nietzsche es el autor de esta frase y es un autor que también conecta mucho con mi querido Ortega y Gasset, como lo ha mencionado Lidia al inicio, que también tiene varias reflexiones, yo creo que muy valiosas, sobre esta seriedad, esta reivindicación del juego, no tanto como un divertimento, o como un divertimento, pero entendiendo la importancia que tiene divertirse para el ser humano, que esto es ahora una de las cosas que también habla mucho Ortega. Pero bueno, he seleccionado simplemente algunas frases, las leo rápidamente y ya empezamos con cuestiones más concretas. Pero me llama mucho la atención y sobre todo para cambiar un poco el chip respecto del juego, que pensamos que es eso, algo muy secundario y puede que sea algo realmente importante en el conjunto de, digamos, la noción de cultura, de ser humano, de lo que son nuestras instituciones, las convenciones, la vida humana en un sentido amplio. Dice Ortega, las cosas llamadas serias y útiles han sido en la historia míseras decantaciones precipitados y como las propinas del puro deportismo. Incluso refiriéndose a Platón, que muchas veces lo cita cuando habla de este sentido del juego, dice, y así Platón, en sus últimas obras, una y otra vez se complace en jugar del vocablo con las dos palabras que en griego suenan casi lo mismo, paideia, cultura, y paidía, chiquillada, juego, broma, jovialidad. La última cita que pongo, que la tenía que poner porque hace referencia a mi juego favorito, a mi querido ajedrez, dice Ortega, mi idea es que el tono adecuado al filosofar no es la abrumadora seriedad de la vida, sino la alciónica jovialidad del deporte, del juego. No se pongan caras adustas, ni se hagan gestos de ofendida extrañeza. Léase a Platón en Las Leyes, página 800 CD. Por tanto, cuando al fin de su larga vida espuma su intensa experiencia filosófica y científica y dice, quién sabe, tal vez el ajedrez y las ciencias no son cosas diferentes. Bueno, hemos estado ya hablando de los juegos, la reivindicación del juego, pero quizás lo primero que hay que hacer es definir qué es el juego. Aquí dejo algunas definiciones que nos pueden servir así como primera aproximación. Podría ser un ejercicio recreativo sometido a reglas en el cual se gana o se pierde, actividad en la que se participa por diversión o entretenimiento, competición física o mental que se lleva a cabo de acuerdo a unas normas con participantes enfrentados los unos a los otros. En realidad, como muchos autores de alguna manera se han percatado, como también en la literatura de gamificación, que es muy extensa, como ahora también, a ver si rápidamente les comento, en realidad es mucho más fácil reconocer un juego que realmente definirlo. Esto es algo que Wittgenstein también pues, reflexionó mucho sobre este punto. En uno de los artículos me hacía gracia que lo denominaban así, ¿no? El test del elefante, que es reconocible al instante pero difícil de definir. Bueno, dentro de las definiciones hay un artículo en este sentido bastante bueno que traía muchas definiciones, pero me parecía que mejor que poner todas las definiciones era más interesante presentar aquí algunos puntos en común que yo creo que nos dan una buena muestra de cuál es la constelación conceptual que rodea el juego. Por un lado, los juegos tienen reglas, tienen una estructura normalmente, implican una voluntariedad, es algo en lo que uno participa de manera voluntaria, tiene resultados inciertos, no es algo matemático, por así decirlo, implica también una suerte de conflicto, un componente agónico y también tienen una resolución. Bueno, entrando un poco más en la definición, a propósito, digamos, apoyándonos en este autor, McGonigal, que es una de las referencias también dentro de la ludificación, de la gamificación, distingue entre estas cuatro características, por un lado, el objetivo, las normas, el feedback, que es importante también en términos educativos, como luego vamos a verlo,
instantáneo, que es el feedback, una de las cuestiones que muchas veces se comenta, y también, como decía antes, la voluntariedad. Bueno, no me detengo muchísimo, en realidad he eliminado la mitad de las diapositivas porque eran como muchas taxonomías y muchas clasificaciones y características, pero yo creo que algunas de estas son interesantes. También de manera telegráfica, simplemente mencionar, porque bueno, no quería dejar de mencionar a dos autores clásicos en cierto modo, sobre todo dentro de lo que ha sido el siglo XX en relación al juego. Por un lado, desde la fenomenología, Eugen Fink, que en esta obra El juego como símbolo del mundo, pues hablaba del juego como ese círculo mágico, el juego como representación, como creación, ¿no? De ahí viene también esa duplicidad de sentidos que tiene la palabra juego en muchos idiomas, creación de mundos ficticios pero coherentes, con cierta armonía. También muy importante dentro de este círculo mágico, como luego vamos a ver, la posibilidad de asumir nuevas identidades, de transportarnos a esa otra identidad que nos muestra pues, diferentes modos de ver la vida, de ver las acciones. Esto es muy importante en términos éticos. También, bueno, muchas reflexiones del juego en torno a su carácter ritual mítico y cómo esto sirve de base a toda la cultura humana, cómo se puede entender que el juego está en la base de realidades como el derecho, el comercio, la propia ciencia, a la que antes se refería Ortega. No entro en mucho detalle, pero en relación a esto, pues también un libro fundamental es Homo Ludens, de Huizinga, que justamente desarrolla esta tesis de que la civilización surge y se desarrolla en y como juego. Entonces, bueno, es una tesis muy fuerte, también discutible, pero bueno, muy interesante. ¿Cuál es la relación entre juego y educación? Aunque Huizinga mismamente, que le acabo de citar, viene a negar o quiere de alguna manera superar esta asociación biológica, sin embargo, yo creo que es interesante ver cómo ya en el reino animal, sobre todo entre los mamíferos, juego y educación están muy vinculados. Los animales utilizan el juego principalmente para entrenarse, para aprender, para de alguna manera ganar todo eso que la cultura de su propia especie, si podemos utilizar cultura en este sentido, les proporciona. En el ser humano, ¿qué sucede? Pues el ser humano es el ser que más aprende, el ser que más cambia, digamos, de su configuración inicial, que es una especie de masa informe, ¿no? El bebé humano es algo muy inválido, pues es algo que se desarrolla muchísimo a lo largo de muchos años. La infancia humana es la que más dura entre los animales con muchísima diferencia, y precisamente porque es el animal que más juega, el ser humano también es el animal que más aprende. Entonces, bueno, yo creo que aquí hay una conexión muy interesante en la cual habría que quizás pues entrar con el bisturí, detallar, especificar algunas cuestiones, pero también es un punto interesante. No me entretengo demasiado. Vamos ya llegando, aterrizando a la cuestión de la gamificación, como a veces se llama la ludificación, la reivindicación del juego en relación a la educación. En realidad, gamificación, como luego voy a comentar, se utiliza en otros ámbitos, pero bueno, a nosotros nos interesa sobre todo en educación. Y la pregunta clave, una pregunta fundamental que de alguna manera ya he aludido antes y que nos muestra la importancia que tiene o que puede tener el juego en educación, es hacerse esta pregunta de qué actividades son las que hacemos por puro gusto, en las que nos sentimos absortos y perdemos la noción del tiempo. Bueno, pues aquí les dejo algunos ejemplos: fútbol, el baile, los videojuegos que son de mi generación o de generaciones más jóvenes, pero que también hoy en día todo el mundo prácticamente juega. Esto es una de las estadísticas más interesantes que ahora les voy a comentar. Bueno, la generación Y, como se habla, los millennials, pero ya digo, en realidad esto es algo muy muy extendido. Bueno, creía que estaba la diapositiva aquí, pero lo comento, será que lo he puesto un poco más adelante. En el 2016 hablaban de que el 50% de los usuarios de Internet, o el 44%, si somos más precisos, jugaba juegos por Internet. Yo diría que hoy, a 2022 y después de la pandemia, seguramente el porcentaje ya todavía ha subido. Entonces, bueno, como digo, podemos utilizar esta noción de juego, esta concentración, este entusiasmo, la sensación de que no pasa el tiempo, para hacer el estudio algo más parecido a eso. Esta es la preocupación central de la gamificación, en cierto sentido. Cómo podemos utilizar los juegos. No hace falta que la educación sea un juego, sino cómo podemos utilizar elementos de los juegos para asimilarlo más, para conseguir todos estos beneficios a los que hacía alusión. Bueno,
la clave, el punto central, como ya vengo comentando, es el de la motivación, algo de lo que también hablaba Ortega y Gasset, esta pedagogía de la contaminación, cuando justamente defendía que la principal labor del profesor era contaminar, no entusiasmar a los alumnos para que ellos aprendieran. No podemos aprender por los alumnos, no podemos obligarles a aprender, tenemos que entusiasmarles, tenemos que promover que ellos se impliquen y que realmente den los pasos necesarios para aprender. Entonces, este cambio de chip o este énfasis en el propio estudiante, que es algo que la pedagogía moderna, con todos sus defectos, que yo no voy a escatimar en críticas, pero que yo creo que en este punto sí que tiene toda la razón, necesitamos crear estudiantes activos y en este sentido pues la gamificación yo creo que puede aportar bastante. Como digo, la gamificación bien entendida y siempre ajustada a las condiciones, a las circunstancias concretas y a veces pues será imposible implementarla, pero por lo menos yo creo que en algunos casos puede ser bien interesante. Bueno, ¿qué es la gamificación? Porque igual que con el juego hemos empezado a hablar y hemos comentado muchas cuestiones sin todavía definirlo un poco. De manera similar al juego, la gamificación es más difícil de definir de lo que muchas veces se cree. La primera definición, como ven ahí, en realidad es un campo bastante reciente, se ensayaba en este artículo clásico ya del 2011 de Detterding. Detterding es uno de los autores pues, de referencia en este ámbito. Aún así, ya se empezaba a hablar de serious games y de gamificación a principios de la década de los 2000, con esta iniciativa en Estados Unidos y también con Nick Pelling, justamente en una firma de hardware. Es verdad que todo esto de la gamificación, aunque no es necesariamente algo virtual, algo que implique la tecnología, casi siempre ha tenido cierta asociación. Bueno, quizás un primer punto, una primera aproximación es decir, ¿qué no es la gamificación? La gamificación no es jugar por jugar, no es entretener al alumno, no es trivializar la enseñanza y no es pointificar. Esto de la pointificación, que es uno de los mayores defectos, de los mayores problemas, es algo en lo que me voy a detener un poco más adelante, así que tampoco entro mucho en ello. Como el nombre indica, es centrarnos todo en los puntos, en las puntuaciones, en sumar puntos y poner un énfasis excesivo en esta cuestión. La gamificación no es eso, aunque puede tener y a veces puede conllevar alguna de estas cuestiones, no es esencialmente ninguna de estas. La gamificación, como decía antes, no es tampoco exactamente lo mismo que el aprendizaje basado en juegos ni los serious games. La gamificación, el aprendizaje basado en juegos y también los serious games implican juegos como tal. La gamificación no necesariamente. Para implementar la gamificación no tiene que haber ningún juego de por medio, como ahora vamos a ver. El aprendizaje basado en juegos son juegos que se implementan de manera colateral para aprender algo y los serious games es algo en lo cual ya toda la actividad, todo el peso recae en el propio juego, pero se entiende que proporciona un aprendizaje muy valioso. Bueno, luego a propósito de algunos ejemplos lo veremos un poco más. Pero en fin, por definirlo, utilizando una de las definiciones que a mi modo de ver es más clara, podríamos decir que la gamificación es lo siguiente: es la aplicación de recursos de los juegos, diseño, dinámicas, elementos, en contextos no lúdicos para modificar comportamientos de los individuos mediante acciones sobre su motivación. Bueno, si desglosamos esta definición, tenemos esta primera parte: aplicación de los recursos de juegos, se utilizan elementos atractivos de los juegos en contextos no lúdicos, modificando comportamientos. Esto es algo interesante, que se ponga el foco justamente en este nivel, como luego vamos a ver en psicología de alguna manera, en la parte más relacionada con la psicología. Esto va a ser la clave de lo que se busca con la gamificación y precisamente en relación a esto, modificar los comportamientos incidiendo sobre la motivación. Bueno, como digo, la gamificación es algo relativamente reciente, pero ya tiene bastante apoyo, sobre todo en términos, podríamos decir, gramatísticos o simplemente monetarios. El valor de mercado, ya digo, esto es una estadística de un artículo, yo creo que hace ya más de 5 años, con lo cual no me extrañaría que esto todavía sea menor de lo que hoy podríamos calcular, pero bueno, ya en 2011 se estimaba en 110 millones. En 2012 se había duplicado, más de que duplicado, y esta tendencia ha llegado pues eso, hasta 2014, que debe ser pues justamente la fecha del artículo donde saqué esta información. Si lo hiciéramos hoy, no me extrañaría que fuera todavía mucho más exagerado.
La gamificación, como ya anticipaba antes, tiene distintos ámbitos. De hecho, el de la educación no es el principal. Se ha implementado en el ámbito de salud, pero sobre todo el que más lo ha utilizado, el que más lo viene utilizando, es el de la empresa. Y en este sentido, yo creo que no es necesariamente una reivindicación de la gamificación en la educación, porque podría ser, y quizás es algo que podemos discutir, que la educación no se preste a ello de la misma manera que la empresa, por la naturaleza de la educación, porque en la educación están implicados normalmente individuos jóvenes, en fin, podríamos discutir todo esto, pero para mí sí que es una prueba de que la gamificación, al menos en algunos ámbitos, funciona, y además el de la empresa es un ámbito muy competitivo en el cual se produce una criba de que si algo no funciona no lo van a implementar simplemente por buenas intenciones y por gusto, con lo cual yo creo que es interesante al menos tenerlo en cuenta. Bueno, aquí está la estadística que decía antes, de los 1.600 de millones de usuarios de Internet, casi la mitad en el 2016 jugaban juegos en línea. En fin, una vez más, yo creo que esto no se puede pasar por alto en relación a la importancia que tienen los juegos para la mayoría de personas. Es verdad que esto, sobre todo los videojuegos, es algo que engancha más con las nuevas generaciones, que son las de los alumnos, por otra parte. Pero bueno, yo creo que hay muchas personas, adultos e incluso más que adultos, que también juegan mucho y dedican bastantes horas de su día o de sus semanas a jugar. Entonces, bueno, ya digo, una reivindicación en ese sentido que yo creo que es justa. Bueno, no me quiero detener muchísimo en la bibliografía, en toda la literatura sobre gamificación, solamente dar una pequeña muestra. Yo lo he estado revisando con cierto detenimiento y he sacado algunas cosas interesantes, algunas las voy a comentar. Sí que me llamaba la atención que hubiera ya a estas alturas, pues después de aproximadamente 20 o incluso, si queremos ser más precisos, 15 años de desarrollo de la gamificación, hay muchas systematic reviews, como se suelen llamar, o revisiones sistemáticas, revisiones longitudinales, minería de datos. Bueno, había bastantes aquí. He entresacado algunas que me parecían especialmente relevantes, especialmente buenas. Sobre todo esta primera de Seaborn creo que es buenísima, también la de Ofosu me ha gustado bastante. Bueno, si alguien quiere saber más, por supuesto, estoy a su disposición. Tampoco soy ningún experto, no es mi especialidad, pero sí que me familiaricé un poco con este ámbito y podría guiar un poco en este sentido. En cualquier caso, solamente he mostrado esto para que se vea que ya, digamos, está en sus momentos iniciales. Se puede decir que es algo novedoso, pero a la vez ya tiene cierto recorrido y ya se han hecho bastantes estudios empíricos, como ahora voy a comentar, aparte de teóricos. Entonces, bueno, ya es un campo con cierta entidad. Aquí, bueno, hay unas tablas que saqué del artículo, si no recuerdo mal, de Seaborn, de este primero. No, perdón, del artículo último, este de Manzano León. Y aquí se divide pues las distintas especialidades en donde se han venido publicando artículos sobre gamificación, la mayoría, como ven también en esta tabla, en inglés, muy mayoritariamente en inglés. Y bueno, se muestra que es un campo con cierto recorrido ya. En este sentido, la review quizás más importante que se ha citado, que básicamente se citan todos los artículos y quizás es la más significativa, es esta de Hamari, en la que se hizo un recorrido a 24 artículos publicados en esos últimos 2 años. Ya digo, en 2014 estaba en auge y yo creo que ha tenido pues, un progreso el trabajo sobre gamificación en términos académicos, en términos de publicaciones, pues bastante sostenido en el tiempo. Pero ya en el 2014 había un cuerpo bastante tangible y se llegaba a conclusiones en este artículo y en otros que son bastante recurrentes. Aquí, ya digo, saco las conclusiones de un artículo, pero que yo creo que son bastante extrapolables a casi todo lo que vienen a decir los artículos. Por un lado, dicen que las experiencias con gamificación son mayormente positivas. En este artículo, que hacía una revisión a muchos otros artículos, era una de estas systematic reviews, se hablaba de que el 61% tenían resultados positivos, las experiencias de gamificación. Casi nunca había estudios que mostraran solo resultados negativos, pero sí que había un buen número, un 39%, como ven ahí, de resultados
dispares, resultados divergentes, lo cual pues, bueno, es significativo también en este caso por el lado negativo. En todo caso, lo que casi siempre acaban diciendo los artículos, y bueno, yo creo que es de alguna manera un signo de honestidad, aunque bueno, tampoco es muy concluyente, pero vienen a decir esto, ¿no? De que la gamificación a día de hoy no presenta la efectividad de la gamificación y sus virtudes, no tiene evidencias suficientes, pero sí que lo que sabemos hasta el momento es prometedor. Voy a comentar muy rápidamente porque tampoco me quiero detener muchísimo en esto, quiero ir ya a algunos ejemplos y a discusiones concretas, pero sí que quiero antes de llegar ahí hablar un poco más justamente sobre lo que antes mencionaba, sobre la psicología, sobre las reflexiones psicológicas que hay en torno a la gamificación, sobre todo este énfasis en cómo potencia o debería intentar potenciar la implicación, la motivación y un tipo de motivación concreta que es la que siempre se repite en esta literatura, que sería la motivación intrínseca, no la extrínseca, que muchas veces es el peligro que se va a generar. Pero bueno, por entrar en el tema, según lo tengo aquí preparado, ¿cuál es la definición clínica de depresión? Bueno, no sé si es exactamente la que vendrá en todos los manuales, pero una posible definición que yo creo que la mayoría podríamos estar de acuerdo sería un sentimiento pesimista de incapacidad y una falta de actividad por abatimiento. Si le damos la vuelta a esta definición, si decimos básicamente lo opuesto a esta definición, tendríamos un sentimiento optimista de nuestras capacidades y un vigoroso impulso por la actividad. ¿No es esta descripción en gran medida las sensaciones que provoca el juego? Bueno, de alguna manera, esta frase de Brian Sutton Smith yo creo que resume esta idea, la idea de que lo contrario del juego no es el trabajo, sino que es la depresión. Por lo tanto, deberíamos intentar cambiar este tipo de oposiciones. Juego no es lo que se pone a trabajo, sino a depresión. Yo creo que desde ese punto de vista no debería resultar tan extraño que vinculáramos juego y trabajo, juego y estudio en este caso. Dentro de la psicología, digamos, un marco teórico que ha tenido mucho predicamento, que ha tenido mucho éxito, que casi siempre se cita, es este del Self-Determination Theory, SDT, de Ryan y Deci, que habla de estas tres necesidades psicológicas. Ellos hablan de estas necesidades en términos generales, pero que casi todos los que han escrito gamificación defienden que los juegos justamente satisfacen estas necesidades. Por un lado, la de sentirse autónomo, la de sentirse competente y sentirse en relación con otros. Yendo al punto clave que les quería comentar, que también muchos artículos, yo diría que casi todos los artículos sobre gamificación mencionan y remarcan la idea de que la motivación que se genera con la gamificación se debe luchar por todos los medios de que sea una motivación intrínseca, no una motivación extrínseca. ¿Qué sería la motivación extrínseca? Es, pues bueno, como ven aquí, la tendencia a desarrollar actividades con el fin de obtener recompensas externas, como puede ser dinero, alabanzas o también en la gamificación los mencionados puntos. Esto hace, pues eso, que prestemos más atención a las recompensas que a la actividad en sí y que las recompensas en último término acaben de resultar atractivas. El aprendizaje se siente como un soborno, como una coacción, como una manipulación. En fin, para los filósofos, no sé si todos los que me escuchan aquí lo son, pues esto suena mucho a la heteronomía en términos kantianos. Por contra, en oposición a esta motivación extrínseca estaría la intrínseca, que es lo que debemos buscar. La motivación intrínseca es la tendencia inherente a buscar la novedad y el desafío, a extender y ejercitar las propias capacidades, a explorar y aprender. La motivación que lleva a hacer algo por deseo propio y hace que lo que deseemos no esté fuera de nosotros, no esté en algo externo, sino que se encuentre de manera interna. Bueno, esta idea también podríamos vincularla con Aristóteles, ¿no? Con la idea de las actividades más perfectas que son las que llevan su fin en sí mismo. Bueno, esta idea yo creo que es bastante asumible, quizás está un poco trivial, pero es algo que se enfatiza mucho y que yo creo que hay que tener muy en cuenta siempre que se vaya a pensar en un sistema de gamificación. Es algo que luego vamos a mencionar también al hablar de los problemas. Bueno, aquí tienen un esquema que saqué de este libro, que también es uno de los mejores que yo he encontrado, este de Texas. Y precisamente el punto de la gamificación en relación a la motivación es intentar que se haga esa transición de la motivación extrínseca a la intrínseca. Bueno,
Otro de los puntos que también antes anticipé que me parece interesante es relacionar esta transición de la motivación extrínseca a la intrínseca con la teoría del flujo, flow en inglés, del profesor C. No es que no pueda pronunciar este apellido, sino que yo tengo una relación muy estrecha con el profesor C, así que no hace falta que lo pronuncie. Bueno, el flujo, como ven ahí, es el estado mental en el que la persona está completamente inmersa en la actividad, que está centrado, que está implicado, que está disfrutando de su práctica. Esto es lo que yo antes les mencionaba, con mi experiencia con el ajedrez, estoy seguro que muchos de ustedes han tenido esa experiencia. No sé si con los juegos, probablemente sí, pero si no con algún otro ámbito de su vida, quizás también viendo una película, en fin. Yo creo que muchas veces llegamos a algo similar a este estado de flujo. Una posible definición es esta que ven aquí. El estado de flujo sería ese estado en que los objetivos son claros, el feedback es inmediato, la relación entre lo que se debe conseguir y nuestras capacidades es total. No es ni muy fácil ni muy difícil, este es uno de los puntos clave, y el esfuerzo mismo es la recompensa. Aquí tienen también una tabla que es bastante clara, como pues eso, flujo estaría justamente en esa línea intermedia entre algo muy difícil, muy fácil, entre algo que nos produce aburrimiento, que nos produce ansiedad. Bueno, yo creo que también es una teoría interesante. Por supuesto es un ideal, es difícil que los juegos y también la gamificación consiga ese estado de flujo siempre y de manera matemática, pero digamos que debería ser la aspiración. El profesor C pues menciona varios componentes que justamente posibilitan el flujo, como el hecho de que la tarea sea realizable, que haya concentración, que los objetivos sean claros, que haya feedback. Esto, ya digo, es muy importante en relación a la gamificación, pero yo creo que se podría extrapolar también a la educación en general. Que te puedas involucrar sin esfuerzo, esto es algo sí que muy específico yo creo de los juegos, algo que se facilita bastante con los juegos, el control sobre las acciones, y bueno, los dos últimos que serían más como descripciones de este estado, ¿no? La desaparición de la consciencia, la pérdida del sentido del tiempo. Bueno, me parece también un paradigma interesante. Para terminar con este punto, enfatizando algunas de las cosas que he dicho, la inclusión de juegos educativos y la gamificación en un sentido amplio no se trata de ganar, de perder, ni siquiera de jugar en un sentido como tal, sino de cómo se juega y en quién nos convertimos al jugar. Ya mencionaba antes la cuestión de la identidad, pero me parece bastante interesante, bastante importante, ¿no? ¿Qué persona podemos llegar a ser? En un sentido, si se quiere, ficcional, en los límites de ese círculo mágico del juego, como diría Fink, pero que en el fondo es muy real, es una experiencia de, podríamos decir, transmigración, de trasladarnos a esa otra perspectiva que es muy útil en el sentido educativo, de aprender, de ver las cosas de otra manera y sobre todo, como mencionaba, en términos éticos. En este sentido, yo creo que los juegos también tienen mucha vinculación con el componente narrativo del ser humano, con esta construcción de identidad y con la co-creación del propio juego y de la propia identidad. Yo creo que los juegos es un ejemplo paradigmático de todas estas cuestiones. Como mencionaba, también en relación a la ética me parece que es muy útil en tanto que puede ser una experiencia de ampliación de perspectivas y de la propia autonomía. Bueno, voy a mencionar, esto sí que de manera totalmente esquemática y telegráfica, algunos de los elementos de la gamificación. Uno de estos, pues, bueno, se pueden distinguir, sobre todo dentro de lo que viene siendo el trabajo de algunos autores, se distingue estos tres elementos, las mecánicas y componentes, la dinámica y la estética. Bueno, yo voy a hablar sobre todo de los componentes y de algunas mecánicas. No me voy a detener demasiado porque si no se nos va demasiado el tiempo y no quiero aburrirles demasiado, no quiero extenderme demasiado y ya son como cuestiones muy particulares. Si les interesa, pues quizás podemos mencionarlo al final, pero bueno, ahora no me quiero detener. Dentro de los componentes, pues es básicamente lo que permite, sería como los engranajes, las piezas que permiten que funcione esto de la gamificación y como de alguna manera yo creo que se entiende, pero por si acaso lo aclaro, no es imprescindible que la gamificación, que la implementación de un sistema de gamificación contenga todos estos componentes. Puede contener 1, 2, 5, en fin, se puede articular como uno quiera. Luego voy a comentar que según la literatura, según lo que han sido los estudios empíricos más recientes, suele ser bastante preferible implementar varios de estos componentes. Cuando solamente se utiliza la puntuación o se utiliza la tabla de puntuaciones, la leaderboard, ¿no? Todas estas cosas
son clasificaciones. Cuando solo se utiliza una de estas cosas suele ser hasta negativo. Yo creo que, bueno, se hipotetiza por las causas de esto, pero yo creo que tiene que ver sobre todo con no respetar la variedad de los tipos de jugador, que es algo que luego, si da tiempo, también voy a comentar un poco. Pero bueno, simplemente pasando muy rápidamente entre estos componentes de los juegos tendríamos los puntos, sería el más básico, las medallas, insignias, que no es exactamente lo mismo que los puntos, son representaciones de ciertos logros, representaciones gráficas. También, pues como ven ahí, puede ser la recompensa final, pero no tiene por qué serlo, puede ser algo que se dé en el propio proceso educativo. Las clasificaciones, tablas de puntuaciones a las que me refería antes, los retos y misiones, a veces esto también se vincula con la idea de los niveles, los retos o determinadas misiones nos permiten acceder a ciertos niveles, bueno, cuestiones que seguramente hayan conocido al jugar algún juego o bueno, son muy fáciles de entender. La idea del estatus como componente dentro de la gamificación es muy interesante, es algo que también la literatura enfatiza mucho, que es uno de los elementos más importantes y que más éxito tienen. Luego también voy a comentarlo sobre todo al hablar de los problemas. Lo que muchos de estos artículos mencionan es que digamos, el peso y lo bien que se presente este reconocimiento del estatus, de la reputación de los jugadores, muchas veces marca la diferencia entre el éxito o no de los sistemas de gamificación. Creo que se ha dejado de compartir. Sí, No sé por qué. se ha ido la presentación. A ver, voy a intentar ponerlo otra vez. Pues está jugando conmigo el Teams. Bueno, ahora se ve, ¿verdad? Sí. Genial. Bueno, Sí. pues gracias. Luego comento, si no, un poco más esto. Vamos a ir más rápido. Los logros, que está muy vinculado con las insignias, con pues, conseguir ciertas... bueno, ciertos desarrollos o ciertos hitos dentro de, en este caso, el proceso de aprendizaje. Bueno, aquí tienen como una estadística dentro de uno de los artículos que también revisé sobre en qué proporción se habían utilizado cada uno de estos elementos, cada uno de estos componentes. Los puntos es lo que más se ha utilizado, seguido de las insignias y pues bueno, también es bastante habitual encontrar recompensas y tablas de clasificación. Como ven, el estatus no es tan frecuente, pero ya les digo que es uno de los más importantes. La narrativa, que a mí me gustaría que apareciera más y que creo que es muy importante, pues solo aparece una vez. Entonces yo creo que hay margen para mejorar. Bueno, aquí tienen, creo que es la misma estadística, solo con barritas. Bueno, también me parecía interesante este artículo como, aparte de las... digamos, de las diferencias en cuanto a estos elementos, también hacía como una taxonomía unificando algunos de estos elementos. Entonces, explicaban que el 81% se relacionan o expresan la dinámica de recolección, un 35% la competición, 26% la de estatus. Es decir, si, por ejemplo, consideramos que los logros, que la clasificación también de alguna manera exhibe el estatus, aunque sea de una manera más cruda, menos sofisticada, también se podría encuadrar dentro de ese 26%. Entonces, bueno, hay diferentes maneras de valorar, de analizar estas cuestiones. Bueno, no me entretengo demasiado. Ya digo, las mecánicas también podríamos entrar en qué consisten y en cómo funcionan. Aquí menciono algunas muy típicas, la mecánica de cooperación, la mecánica de competición, el feedback, las recompensas. Aquí tiene algunos tipos de recompensas, tampoco voy a entrar en mucho detalle. Sí que bueno, da muestra de, como digo, también un poco ese grado de sofisticación que tiene esto de la gamificación, que las recompensas pues también pueden ser, ya digo, de diferentes modos. Y esto puede servir, como antes de alguna manera dejaba caer, para no para evitar uno de los problemas que también se ha identificado en la gamificación, que es que algunos de los alumnos, los menos competentes o competitivos, pues se queden atrás. Y hay diferentes maneras para paliar este problema, ¿no? Para rebajar la competitividad o para, de alguna manera, premiar a más personas que simplemente a los 2 o 3 más excelentes. Claro que el problema que muchos se pueden imaginar es que si al final se trivializa, ¿no? Si la recompensa va a ser para todos, pues deja de tener sentido. Entonces, bueno, es un equilibrio complicado. Pero bueno, luego quizás hablemos de esto cuando hable de los problemas. También va a salir un poco esta cuestión. Para ir, bueno, no sé si decir acabando, porque sería un poco mentir, pero para ir encaminándonos a la finalización, quiero hablar de algunos ejemplos concretamente de la educación biosanitaria
y bioética, y luego sí que quiero detenernos un poquito en la cuestión de los problemas, las insuficiencias, las críticas que ha recibido esto de la gamificación. Bueno, la gamificación concretamente en medicina ha sido bastante reivindicada desde hace ya tiempo, desde hace prácticamente 2 décadas, precisamente porque soluciona uno de los problemas que muchas veces existe en la educación médica, que es el hecho de pues bueno, que los estudiantes tienen que aprender ciertos procedimientos con pacientes vivos y esto pues supone una problemática ética. A medida que se ha ido priorizando la seguridad del paciente, pues la idea de simular, la idea de introducir la gamificación y los juegos serios para facilitar este aprendizaje ha venido ganando en adeptos, ¿no? Y yo creo que es algo relativamente extendido en la educación médica. Entre las ventajas del aprendizaje a través de juegos y tecnología en medicina, pues tendríamos esto, que produce una retroalimentación muy directa, que permite la práctica repetitiva. También se pueden ensayar diferentes niveles de dificultad, variaciones dentro de la práctica clínica, incluso se pueden practicar eventos raros o críticos. Se personaliza también el aprendizaje, no simplemente ver o tener una instancia muy puntual de práctica, sino que puede ser algo mucho más individual y personalizado, como se ve ahí. Bueno, tiene una serie de ventajas y es algo que está relativamente extendido. Como antes, yo creo que muchas de estas cosas a veces no se piensan como gamificación, a veces no se entienden como que es realmente un juego, como que es realmente un componente gamificado, pero yo creo que cumple con todos los requisitos para ser considerado tal. Bueno, luego podemos también discutir sobre definiciones que nos gustan mucho los filósofos. Bueno, otros ejemplos que he ido encontrando en los artículos, y sospecho que hay bastantes más, pero bueno, algunos que he encontrado aquí, por ejemplo, en términos sobre todo de videojuegos y de apps, de aplicaciones, una aplicación para facilitar o para promover que los niños con diabetes tipo 1 registren sus niveles de glucosa en sangre. Un videojuego bastante interesante que bueno, en el artículo se desarrolla mucho más, ahí puesto simplemente lo más básico, un videojuego para estudiantes de cuidados geriátricos, un juego de rol en que tenían que localizar al sabio gris y que de alguna manera este sabio gris pues era una representación del anciano que necesitaba ayuda, en fin. Otra aplicación, la última que comento en este sentido, es una aplicación que intentaba fomentar que se escribiera, que los niños con cáncer escribieran este diario del dolor. Y era interesante porque tenía también un componente muy narrativo de que sumergía a los niños, a los participantes, en este papel de reclutas, ¿no? De soldados que estaban luchando contra el dolor, que se representaba como un antagonista identificable y tenían que cumplir misiones. Bueno, me parecía bastante interesante y bien hecho este juego. Bueno, entrando ya en bioética, sí que lo primero, pues debo decir que no hay tanta, vamos, ni por asomo tanta literatura, es un campo, no es virgen completamente, pero sí que mucho menos desarrollado, y aún así yo creo que se cumplen las condiciones para que sea un ámbito muy propicio para la gamificación y quizás incluso más para los serious games, para los juegos serios, como mencionaba antes. ¿Por qué pienso esto? Bueno, y además lo he encontrado defendido también en un par de artículos. Pues en gran medida porque, en primer lugar, la formación en ética yo creo que todo el mundo conviene en que es imprescindible en general, pero sobre todo para los estudiantes y profesionales del ámbito biosanitario es totalmente imprescindible. Sin embargo, las limitaciones que a veces tienen los cursos de ética es que tienen poco trabajo empírico o se le llama trabajo empírico a estas encuestas, entrevistas, que muchas veces siguen siendo muy teóricas, siguen siendo muy distantes respecto de las situaciones reales. Muchas veces, y esto es una crítica en general para la bioética, pero la ética para todo lo que tiene de excesiva teoría, la educación, muchas veces de una manera, no sé si decir inevitable, pero necesaria. En todo caso, la teoría no nos pone en contacto con esa práctica real que un juego tampoco lo va a hacer, pero sí puede acercarnos más, puede ser una simulación mucho más cercana a la realidad y puede tener esos componentes de implicación a los que antes me refería. Entonces, contando con esas insuficiencias o a veces limitaciones que encontramos, son naturales.
muy comprensibles. Yo creo que la bioética, como decía, puede ser un ámbito muy prometedor para este tipo de iniciativas. Por un lado, estos juegos serious games, o también la gamificación bien implementada, puede realzar la relevancia del contexto y de la personificación para la toma de decisiones, entender cómo esto determina muchas veces la ética que estamos poniendo en juego. Depende, ¿no?, de la circunstancia de las personas concretas. Los juegos pueden favorecer comprender esta dimensión. Precisamente en relación a esto, los juegos pueden dar esta inmersión, la posibilidad de sumergir a los participantes en estas situaciones. Se pueden considerar los juegos como herramientas empíricas y como algo que da experiencia de primera mano. También la posibilidad, en este mismo sentido, de interactuar, no solamente de absorber la información y desarrollar de manera empírica, de manera realmente experiencial, cualidades y comportamientos morales como puede ser la responsabilidad, empatía, etcétera. Bueno, dentro de los ejemplos, por ejemplo, el role-playing, la simulación de un comité de bioética, sí que hay artículos, incluso relativamente antiguos, como este de Tang, y es algo que también se está haciendo en nuestro departamento, que por ejemplo está poniéndolo en marcha la profesora Rosana Trin. Es algo que me parece muy interesante, que puede ser una primera manera de implementarlo. Yo en clases anteriores, no de bioética, de ética, pero que yo creo que son en este sentido comparables, he implementado debates no solamente, como muchas veces yo creo que se ha hecho, de media clase contra media clase, sino incluso una competición, ¿no?, a lo largo de diferentes clases, como ven aquí, un cuadro que incluso tenía pues una gran final, que hicimos una escenificación para todas las competiciones, les dejaba 10 minutos al final de clase y competían siempre uno contra uno con atriles, ¿no?, para hacer esa dramatización, y el último día, el de la gran final, pues hicimos todo un debate, solo nos faltó retransmitirlo por televisión. Entonces, bueno, estuvo muy bien, incluso llevamos trofeos y es algo que implica bastante a los estudiantes. También, estos son mis experiencias seguramente muy mejorables, pero que les quería compartir. Yo incluso he hecho algunos juegos de cartas, en este caso no tanto en bioética, sino en las clases de ética, bueno, en estas clases de filosofía, con unas cartas, no me voy a detener en la dinámica de juego porque sería muy largo, pero bueno, unas cartas que están viendo ahí, y en concreto en ética, pues asimilé un juego que conozco, un juego de mesa relativamente conocido. Cambié los personajes y cambié algunas dinámicas para asimilarlo a estas grandes figuras de la ética, que también pues facilitó, quiero pensar, ¿no?, que facilitó la inmersión y el interés de los alumnos por muchos de estos autores. Les pedía que se pusieran en el papel de estos autores y que justamente pensaran desde sus presupuestos, ¿no?, desde el utilitarismo, desde la ética de las virtudes o desde la deontología. Bueno, había traído también el PDF con las instrucciones del juego, pero nos íbamos a alargar mucho, quizás si no luego puedo comentarlo un poco más si les interesa, pero no quiero extenderme más sobre este punto. Ya para terminar, ahora sí, quiero mencionar, aunque sea rápidamente, algunos de los problemas más importantes que se han destacado respecto de la gamificación. Bueno, una reflexión general, crítica, para empezar, podría ser esta de Byung-Chul Han, esta idea de que hemos perdido de vista la tranquilidad y capacidad que se necesita muchas veces para llevar a cabo una vida humana y concretamente para la educación. Bueno, no voy a leer la cita para no perder demasiado tiempo, pero yo creo que la idea es bastante clara, ¿no? Esta idea de que necesitamos dejar de lado la hiperactividad y reforzar la vida contemplativa, y es posible que la gamificación justamente prive a los alumnos hasta cierto punto de ese contacto con la vida contemplativa, con esa calma, con esa capacidad para sentarse, para leer, para discutir. En fin, los juegos y el facilitarles las cosas de esta manera, pues como digo, privarles de esa fricción, de esa dificultad, puede suponer un problema en sí mismo. Entonces, bueno, quería comentar esta crítica inicial. Más en concreto, podríamos decir, y parte de la literatura lo reconoce, que la gamificación, una implementación satisfactoria, exitosa, no es tarea fácil. Por un lado, hay un peligro de que, sin darnos cuenta, de una manera inadvertida, se baje el nivel académico, de que disminuya el nivel de exigencia, y también, correlativamente a esto, de que hay una pérdida de
respeto por parte de los alumnos. Yo creo que esto también hay que reconocerlo y hay que tenerlo en cuenta, este peligro. No pienso que necesariamente sea así, pero desde luego es algo que está de fondo amenazando. Dentro de la literatura, algunas de las críticas más recurrentes es las altas tasas de abandono, es decir, que los sistemas de gamificación no enganchen y que al final se vean como algo totalmente irrelevante, precisamente en relación a esto, que no tenga efectos en las evaluaciones y que por tanto no tenga mucho sentido. Y lo más importante, la clave, el mayor peligro en cierto modo, es que no solamente no promueva la motivación, sino que cree una motivación extrínseca que en último término sea todavía más perjudicial para el desarrollo de la educación. Este problema recurrente al que me refería casi al principio es el de la pointification, diríamos en inglés, la idea de pensar todo en términos de puntuación, el énfasis excesivo en las puntuaciones. Frente a esto, y reconociendo que es un peligro, no sé si a lo mejor insuperable como tal, pero que sí que se puede paliar, frente a esto se han propuesto algunas soluciones, yo creo que interesantes, bien pensadas, basado además en experiencias y en el feedback, en la retroalimentación que muchas veces dan los participantes. El sistema de puntos tradicional es algo que se suele rechazar o que no funciona tan bien, y en lugar de ello lo que se propone, lo que sí que funciona bastante mejor, es un sistema de puntos como Reddit, como esta especie de red social o foro, en el cual son justamente los otros participantes los que valoran las participaciones, las intervenciones del resto de usuarios. Y entonces este carácter social, esta cuestión del reconocimiento de la reputación sí que suele funcionar mucho mejor. También las tablas de posiciones, de clasificaciones a las que antes me refería, puede, y se hipotetice, yo creo con sentido, que pueden ser rechazadas justamente porque de alguna manera ponen el foco, la gente siente que cuando no se desempeñan bien, pues se sienten de alguna manera señalados y es algo muy desagradable. Frente a esto, y para no caer en este problema, bueno, se pueden hacer una serie de cosas, como decía, no hacer tanto clasificaciones, sino distintos logros, conocer el valor de cada uno y sobre todo entender que lo que más funciona, lo que más le gusta a la gente es competir contra uno mismo, no contra otros. Y también en términos de gamificación es lo más recomendable. Precisamente, y para terminar, una de las cosas que muchos artículos remarcan es esta idea de que la gamificación tiene que tener elementos variados, no solo uno o dos, no solamente los puntos y la tabla de clasificaciones, sino que cuando viene todo un conjunto de elementos de gamificación suele funcionar mejor, yo creo, como ya anticipaba antes, porque esto también permite encajar a los distintos tipos de jugador. Dos de los principales tipos, pues según dice la literatura también, es el competitivo y el explorador, pero bueno, se ha hecho también una taxonomía de cierta enjundia sobre el tema. Bueno, para terminar ya del todo, creo que la clave cuando uno se propone emprender o implementar un sistema de gamificación es hacerse estas dos preguntas antes de nada. Primero, ¿cuáles son los objetivos que se quieren conseguir con la gamificación? Y segundo, ¿por qué debemos aplicar la gamificación en general, si se puede, si realmente es recomendable? La respuesta perfectamente puede ser que no. Algo que también ayuda mucho es tener una serie de pautas claras, la definición del objetivo con la gamificación, las mecánicas alrededor de este objetivo y hacer un seguimiento, que no quede en algo totalmente sostenido en el aire y que no tenga realmente un recorrido a lo largo del proceso educativo, de la asignatura en concreta. Un esquema, también extraído de este libro que antes les he mencionado, es este que ven aquí. Empezamos por definir los objetivos, el por qué. Tenemos que entender la audiencia y el contexto, delinear las conductas, construir el sistema gamificado, implementar y supervisar. Bueno, un poco lo que he dicho antes, pero con flechitas, que siempre ayuda. Bueno, eso es todo básicamente, pero obviamente no puedo terminar la exposición como tal sin proponerles un juego, sin proponerles una especie de prueba final. Así que les voy a pedir, para terminar, que se metan en este enlace que les voy a poner, si soy capaz. Vale, pues el chat no está disponible, así que no sé muy bien cómo les voy a poner. Bueno, les voy a compartir la pantalla si les parece, quizás esa es la solución. A ver.
Vale, a ver, ahora sí. Vale, pues si me hacen el favor, para terminar, no sé si tienen el móvil a mano para escanear el QR. También pueden meterse en esta dirección, pero como no soy capaz de ponerlo en el chat, o no sé si está habilitado el chat, pues es un poco más complicado. Sí, el chat no El sé, chat no pero funciona. no funciona. Pero bueno, en el QR no sé si esto les funciona. Son 5 minutos, bueno, menos de 5 minutos, yo creo que lo que lleva la prueba es simplemente también un ejemplo práctico de cosas que se pueden hacer en este sentido. A mí me dice que el quiz no está abierto. Vale, pero te has podido meter, ¿no? Es que Me lo dice tengo. lo mismo. Sí. Ya. No, sí, eso lo voy a poner ahora, pero bueno, os habéis podido Ujú. meter, ¿no? Sí. Sí, yo también he podido meter. Vale, a ver. Voy a dejarlo un poquito más, a ver si se conecta alguien más. Vale, bueno, pues ya somos 4, ya me parece suficiente para que haya un poco de competición. Vale, a ver, voy a dejar de compartir porque si no vamos a tener un problema aquí. Venga, pues vamos a empezar en la prueba. A ver, explico mínimamente. No es un quiz al uso, no es como suelen ser estos quizzes de pregunta múltiple. Uno de los participantes al lobo. Bueno, en fin, ¿qué se le hace? En fin, no es un quiz, como digo, van a haber una serie de, bueno, preguntas, frases, yo creo que el enunciado es bastante claro, pero en cada una de estas instancias lo que les va a pedir es que escriban la respuesta. Hay que escribir la respuesta y en muchos casos es clave que la escriban bien, en fin. Esto lo digo mucho a mis alumnos porque luego ponen Platón con P minúscula y sin tilde en la O, pone, en fin, cosas muy bárbaras. Yo creo que aquí no va a haber problema, pero igual el sistema no lo reconoce si no se escribe correctamente. Así que tengan cuidado con eso. Vamos a empezar con la primera y van a ver que es sencillo. Hay una cuenta atrás y esto también hay que enfatizarlo, que se me estaba olvidando. Se dan puntos por acertar la respuesta, pero también por ser el más rápido, ¿vale? Entonces, bueno, en principio son 30 segundos, creo que debería ser más que suficiente para responder, pero cuanto más rápido se responda, más puntos se van a dar. Entonces, venga, vamos a empezar, si les parece bien. Yo he perdido la pista. De tratar las grandes tareas que el juego. Bueno, se acabó el tiempo y la frase era de Nietzsche. Bueno, alguien ha puesto Confucio, se ha confundido, como su nombre indica, pero bueno, no pasa nada, hay otras preguntas para remontar. Vamos a ver. Bueno, pues, vale, esto debería compartirlo. Ya, pues ahí ven entonces que va apareciendo en la tabla de jugadores, que tristemente son solo 2. Pensaba que había otra persona, ¿no? Pero bueno, en fin, se ha debido caer quizás el sistema. Bueno, no sé si quieren hacer el juego, porque si va a ser una competición entre John y Lidia, a lo mejor no tiene tanto sentido, pero éramos 5, ¿no? ¿Qué ha pasado? ya, muy pocos jugadores aquí. No, aquí yo sigo intentando. Es que tengo un problema con hoy. No escucho bien. Pongo otra vez el QR, a lo mejor, si alguien se ha desconectado. Vale. Venga, que aunque hayas perdido la primera
la primera ronda todavía puedes remontar. Creo que hay otras 4 preguntas. Esta pensaba que era la más fácil. Bueno, a ver, vamos a avanzar a ver si ya está conectado. Sí, creo que ahora está conectado Isabel también, ¿no? Venga, a ver, pues venga, vamos con la segunda pregunta. ¿Quién es el autor de Homo Ludens? Está aparecido fugazmente, pero es uno de los autores clave. Obviamente, si fuera alguno de vosotros, pues lo buscaría en Google, que lo sabe todo. Pero bueno, yo porque soy un jugador un poco tramposo, yo sé que vosotros no lo vais a hacer. No os des pistas de hacer trampas, hombre. Muy bien, la respuesta es Huizinga. Sutton Smith, yo ni me acuerdo de ese autor, la verdad. Mucho mérito a quien se haya acordado, pero no, era Huizinga, exactamente. Bueno, pues aquí Lidia va a remontar. Aunque todavía está un poquito por detrás, precisamente por esto, por un poco más lenta la... Pero bueno, muy igualado todo todavía. Vamos con la tercera pregunta. El problema recurrente destacado en la literatura sobre gamificación, el énfasis excesivo en puntos. ¿Cómo llamábamos a esto? ¿En inglés o en castellano? He puesto que valgan las dos respuestas, pero bueno, preferiblemente en inglés, que es como suele aparecer. Es que no nos das todas las claves. Siempre hay los típicos alumnos que se quejan, ¿no? De que no es justo y de que las Claro. reglas están... Va subiendo la Claro. complejidad con cada... Muy bien, bueno, pues las dos deberían estar correctas y el sistema... Sí, exactamente. Esa me Muy la bien a sé. los dos. Decirlo, ok. A ver quién ha sido más rápido. Bueno, igual. Fenomenal. Todavía sigue John un poquito por delante, pero quedan 2 preguntas. Bueno, esta me creo recordar que es bien difícil. Quien consiga esta, la verdad que tiene todo mi reconocimiento. La pregunta es, ¿cómo es el apellido del profesor C, el experto en teoría del flujo? De hecho, yo creo que si alguien acierta esta... Me da esta vergüenza intentarlo, creo que mejor no hacerlo. Bueno, está bien. No, esta en realidad es un poco de broma. Vamos, a lo mejor alguno de vosotros justo ha copiado el apellido y me deja fatal, o tiene memoria fotográfica, pero bueno, era básicamente una broma. Bueno, se acaba el tiempo. Y nada, no ha habido respuestas. Bueno, como era de esperar. Vamos con la última, que esta sí que puede ser decisiva. Y esta viene con un poco de trampa, así que esto lo va a decidir todo. Vamos con ello. La pregunta es, ¿quién es el autor de la frase "¿Quién sabe? Tal vez el ajedrez y las ciencias no son cosas diferentes"? Cinco, 4, 3, 2, 1. Se acabó el tiempo y la respuesta es Platón. Efectivamente, era trampa porque era una frase que Ortega citaba de Platón, pero es la frase de Platón. Muy bien. Bueno, pues a ver entonces cómo ha quedado. In extremis gana John. Bueno, enhorabuena. Enhorabuena también a Lidia, un meritorio segundo puesto de 2 personas.
También Pero llamado bueno, último. Pero bueno, muy bien, muy bien. Ya, pues nada, simplemente este era el último ejemplo. Gracias por jugar los que han jugado. Y se pueden hacer varias cosas con este programa y con otros muchos que hay por internet. Ya digo, no tiene por qué ser exactamente esto, ni siquiera esta dinámica, pero yo creo que es una manera bastante interesante de complementar la educación, de aportar cierta variedad. Entonces, bueno, por mi parte lo dejo ahí. La verdad que me he extendido un poco más de lo que quería. Prometo que aseguro que he borrado la mitad de las diapositivas, pero aún así eran muchísimas cosas. Gracias por la paciencia y por la atención. Pues muchas gracias, Marcos. Yo creo que ha Muchas sido gracias. muy interesante y aunque sea un poco más largo, pero yo creo que ha merecido la pena. Voy a detener aquí la grabación.